Principios de la distribución en planta. En la fotografía vemos un tipo de restaurantes que hoy en día ofrecen un show. Para ese tipo de restaurantes es importante que la cocina, exactamente la plancha, esté al lado de los comensales. Hay otros tipos de restaurantes que la cocina está clausurada para los comensales. Es exclusiva solamente para gente de la cocina. En ese tipo de empresa de producción o ensamble de motos, muy seguramente una producción en línea, en masa, vemos que tanto los trabajadores, las máquinas y los materiales, en este caso las motos, están en un proceso lineal en los cuales todas las personas y sus herramientas llegan a trabajar ahí. Quizás no muy fácil de distinguir, pero en esta caña de azúcar, en ese cultivo de caña de azúcar del Valle del Cauca, también vemos un tipo de ordenación, un tipo de distribución. Entonces, la pregunta es, ¿debemos tener una distribución? La distribución o disposición del equipo y áreas de trabajo es un problema ineludible para todas las empresas. Como nos dimos cuenta en diferentes empresas que estamos observando en las fotografías, era imprescindible que tuvieran una distribución. Entonces la pregunta ¿es buena la distribución que tenemos hoy en día? Lo que observamos nosotros, dos empresas en las cuales tienen la misma cantidad de máquinas, ¿sí? En esa tiene dos procesos, podemos decir, lineales, ¿sí? Acá hay una entrada de material, acá hay una salida de los productos y aquí tenemos otra empresa, produce lo mismo con las mismas máquinas y tiene un sistema de producción, podríamos decir, en U, y tiene ordenación aquí las máquinas. No significa que una o la otra sea buena. Tiene que hacerse una planeación, tiene que estudiarse muy bien qué se quiere conseguir, qué se obtiene. Un ingeniero decía, la distribución en planta es un fundamento de la industria, determina la eficiencia y en algunos casos la supervivencia de una empresa. Según Richard Mutters, la distribución en planta implica la ordenación física de los elementos industriales. Esta ordenación ya practicada o en proyecto incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las actividades o servicios como el equipo de trabajo y el personal de taller. Ese tema, históricamente, de la ordenación de las áreas de trabajo es casi tan vieja como el hombre mismo. Las primeras distribuciones mostraban no necesariamente pues algo malo. Ese trabajo primitivo era eficiente teniendo en cuenta la capacidad de los hombres, la capacidad de los materiales y la maquinaria, contextualizando en la época. Pero fue evolucionando. Con el advenimiento de la revolución industrial, hace unos 150 años, se transformó en objetivo económico, por lo cual los propietarios, al estudiar la ordenación de sus fábricas, comenzaron a ser mucho más inclusivos en sus formas de trabajar. Por ejemplo, en esa evolución se dieron cuenta que un taller limpio y ordenado era una ayuda tangible para su producción. También encontramos que en esa evolución se comenzaron a agrupar máquinas en procesos similares, a alinear las áreas de trabajo en filas ordenadas, delimitando los pasillos para conservarlos limpios. Y finalmente se procuró colocar el material en un extremo del conjunto, haciéndolo circular en dirección al otro extremo,
de la planta. Hoy en día, ahora sabemos que los principios buenos, pero estaban incompletos. Hoy encontramos que los objetivos es hallar una ordenación de las áreas de trabajo y del equipo, que sea la más económica para el trabajo, al mismo tiempo que la más segura y satisfactoria para los empleados. Y específicamente, ¿qué encontramos? Unos objetivos a cumplir. Debemos tener una reducción del riesgo para la salud y el aumento de la seguridad de los trabajadores, una elevación de la moral y la satisfacción de los trabajadores. Por consiguiente, un incremento en la producción. Debemos tener la disminución de los retrasos de la producción, las mudas, ahorro del área ocupada, reducción del manejo de materiales, una mayor utilización de la maquinaria, de la mano de obra y de las áreas de servicio, reducción en el material en proceso, acortamiento, reducción del tiempo de fabricación, reducción del trabajo administrativo y del trabajo indirecto, logro de una supervisión más fácil y mejor, disminución de la congestión y confusión, disminución del riesgo para el material o su calidad, mayor facilidad de ajuste a los cambios de las condiciones. Más adelante, pues la flexibilidad. No podemos cambiar una instalación o distribución por otra sin sufrir una pérdida, a menos que se haya amortizado ya la inversión, a través de los beneficios que representan los ahorros resultantes de su utilización. Es decir, de una manera más positiva, los objetivos básicos que tenemos ahí en una distribución en planta los podemos ver como 6 principios. 6 principios en los cuales está integración conjunta de todos los factores que afectan la distribución, movimiento del material según distancias mínimas, circulación del trabajo a través de la planta, utilización efectiva de todo el espacio, satisfacción y seguridad de los trabajadores, flexibilidad de ordenación para facilitar cualquier reajuste. Esos principios, de una forma más clara, los podemos ver. La mejor distribución es la que integra a los hombres, los materiales, la maquinaria, las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo que resulte el compromiso mejor entre todas esas partes. Una distribución en planta es la integración de toda la maquinaria e instalaciones en una gran unidad operativa. Ahí está el quiz del asunto. Es decir, que en cierto sentido convierte la planta en una máquina única. No es suficiente conseguir una distribución que sea adecuada para los operarios directos. Debe ser también conveniente para el personal indirecto, para todos los trabajadores. Todos esos factores deben estar integrados en una unidad de conjunto, de forma que cada uno de ellos está relacionado con los otros y con el total para cada un conjunto de condiciones. Principio de la mínima distancia recorrida. A igualdad de condiciones, que es lo que vamos a escuchar en los siguientes principios, es siempre mejor la distribución que permita que la distancia a recorrer por el material entre operaciones sea la más corta. Todo proceso industrial implica movimiento de material. Por más de que deseamos eliminarlo, no podemos conseguirlo por entero. Siempre que dividimos el proceso en varias operaciones, podemos disponer de un especialista o una máquina específica para cada una de ellas. Esta especialización del trabajo y de la maquinaria es la base de una operación eficiente, a pesar de que se supone un movimiento material de una operación a otra. Estamos, por tanto, bien dispuestos a realizar esos traslados, aunque no haya ningún valor al producto por sí mismo. Circulación o flujo de materiales. En igual de condiciones. Es mejor aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o proceso estén en el mismo orden o en secuencia en que se transforman, tratan o montan los materiales.
Este es un complemento del principio de la mínima distancia recorrida. Significa que el material se moverá progresivamente de cada operación o proceso al siguiente, haciendo su terminación. No deben existir retrocesos o movimientos transversales. Habrá un mínimo de congestión con otros materiales u otras piezas del mismo conjunto. El material se deslizará a través de la planta sin interrupción. Y cuando hablamos de en igual de condiciones, ¿a qué se refiere? Quizás hay procesos en los cuales existe una máquina que por su energía que emite o emana o la cantidad de ruido, muy seguramente toca sacarla de la planta, aislarla. Entonces, muy seguramente el proceso se ve truncado ahí. Entonces, cada proceso es diferente y tiene que verse con detalle. Cuarto principio, principio del espacio cúbico. La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en vertical como en horizontal. Básicamente una distribución es la ordenación del espacio, esto es, la ordenación de los diversos espacios ocupados por los hombres, materiales, maquinaria y los servicios auxiliares. Todos ellos tienen tres dimensiones, ninguno ocupa meramente el suelo. Por esto, una buena distribución debe utilizar la tercera dimensión de la empresa, tanto como el área del suelo. Principio de la satisfacción de la seguridad. A igual de condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los productores. La satisfacción del obrero es un factor importante. Como objetivo, es fundamental para algunos distribuidores, es su único objetivo. Dicen, haz que el trabajo sea realizado con satisfacción y automáticamente conseguirás muchos otros beneficios. Y el último principio es la flexibilidad. A igual de condiciones, siempre será más efectiva la distribución que pueda ser ajustada y reordenada con menos costo o inconvenientes. Este objetivo se va haciendo más y más importante día a día, a medida que los descubrimientos científicos, las comunicaciones, los transportes evolucionan con mayor rapidez, exigen de la industria que le sigan en el ritmo de su avance. Encontramos asimismo, entonces, por qué tenemos problemas de gestión en planta. Entonces, cuando es un proyecto nuevo, cuando hay una expansión, una reordenación o simplemente unos ajustes menores. Lo importante es que siempre tengamos en cuenta los principios. Biografía, distribución en planta de Richard Motors.